Hola, yo soy Eli Hola, soy Carlos. y bienvenidos a Macarios Podcast. Este es nuestro segundo episodio. Antes de comenzar, queremos agradecerles si ya escucharon el episodio uno y nos están acompañando desde el inicio de este proyecto. Si no lo han escuchado todavía, por favor, pausen este y vayan a escuchar el número uno, ya que en esta temporada todos nuestros episodios van a estar conectados. También queremos agradecer a los comentarios que nos estuvieron dejando en Spotify y también los que nos mandaron por privado. Apreciamos mucho todo lo que nos han estado diciendo, sugiriendo para este proyecto y definitivamente lo vamos a ir implementando con el tiempo. Así que, como ya mencioné, el episodio 2 está conectado con el episodio uno y vamos a dar un pequeño recap para poder recordarnos de qué hablamos en el primer episodio y cómo lo cerramos. El nombre de este episodio es El silencio de Adán, En ¿no? el silencio de Adán. ¿Por qué se quedó callado? Y vamos a hacer una recapitulación de lo más importante del episodio anterior y recordar que Dios creó un mundo perfecto para Adán. En este mundo no había muerte, no había enfermedad. Quizá lo más importante es que había una comunicación con Dios directa, había comunión con Dios. Es decir, él si tenía alguna duda podía acudir a él, si quería saber algo podía preguntarle. Y es de hacer ver la ausencia de la muerte y de la enfermedad. Sí, todo había sido hecho perfecto y él termina el primer capítulo diciendo bueno en gran manera y como habíamos visto en otras versiones, era exageradamente buena esta creación, ¿no? Sí, y es de hacer también notar y recordar que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. La perfección del hombre está manifestada en las palabras de Dios al decir eso. Y aquí quiero notar un comentario que nos mandaron en Spotify. Daniel nos mandó un comentario que decía de una manera bien reducida y clara, decía que la imagen son los atributos y cualidades de Dios y la semejanza es que somos seres espirituales, tenemos el aliento de vida de Dios en nosotros. Y, y de hecho, esta es la parte que Satanás quiso imitar, la semejanza de Dios, ¿no? Sí, y justo cuando cerramos el episodio mencionábamos que Adán estaba Sí, ahí con Eva, él escuchó toda la conversación, decidió no decir nada, incluso no solo en la parte donde donde le da al esposo y dice que estaba ahí, sino que la serpiente les habla en plural. Entonces mm, entendemos que Adán estaba presente en toda la conversación. Y cerramos con la pregunta de ¿por qué Adán no dijo nada? ¿Por qué se sí, quedó callado? Y exactamente por eso el episodio se llama El silencio de Adán. sí, es impresionante que haya estado ahí, que se haya quedado callado. Es un buen título porque es algo que hay que hacer notar. Como dijimos la vez pasada, las historias que nos presentan, las caricaturas, películas o fotos, todos hacen a la serpiente o la mayoría de la serpiente con Adán, con Eva, y después como que alguien se fue a traerlo, ¿no? Sí. Y también hay que hacer ver el porqué de todo esto, porque el propósito de Macarios de esta primera temporada es precisamente porque Jesús vino. Y es que Dios quería una familia y nos ama, pero esta familia tiene que querer también estar con Dios, o sea, y por eso nos dio libertad. Y tenemos que escoger estar con Dios. Y yo quiero contar un poquito acerca de algo de mi vida, que es muy particular, y es particular para todos los salvadoreños. O sea, estamos hablando que es particular para 9 millones de personas. Y es el hecho de que nosotros, como salvadoreños, vivimos en un país que tiene el nombre de Jesús. Jesús es el Salvador. Ujú. Vivimos en una ciudad con su nombre, San Salvador. Nuestro calendario político está regido por Jesús, por su vida. Desde la llegada de los magos, que no son reyes, sino magos, los Magai o Magi, que llegaron de Oriente, que es en enero, luego llegamos a las vacaciones de Semana Santa, el feriado de Semana Santa que honra la muerte y resurrección de Jesús. Después tenemos las vacaciones de agosto en San Salvador, porque el patrono de San Salvador es Jesucristo. Mm. Y luego la Navidad, que son las fiestas que todos esperamos, que acaban de pasar, que es el nacimiento de Jesús. Si tú ves, todo nuestro calendario está regido por Jesucristo, pero para mí Jesús era un personaje histórico, era un personaje perteneciente a la tradición religiosa, era alguien
nada más parte de la costumbre de la Semana Santa, la costumbre de la Navidad. Jesús era un personaje más, así como Cristóbal Colón y en cierto momento de mi vida, hace 33 años, todo cambió. Jesús pasó de ser o dejó de ser un personaje histórico, cultural, religioso, para convertirse en mi Señor y mi Salvador. Sí, no, incluso igual en mi vida, ¿no? Yo nací en el Evangelio, nací conociendo quién era Dios, quién era Jesús, incluso la historia de mi nacimiento, ¿no? Mi nacimiento y el de mi hermano es un milagro Claro. completamente. Entonces, y aún así, tomando todo esto en cuenta, no fue hasta hace 2 años que yo realmente, así como vos lo decís, reconocí a Jesús como mi Salvador y ya tener y decidir tener un compromiso y una relación real con Dios. Entonces, son detalles que parecen pequeños, pero realmente están en nuestra vida desde siempre y cuando conocemos al Señor terminan significando algo grandísimo. Así que ya habiendo comentado un poquito acerca de esto, de lo que acabamos de mencionar, queremos responder y te quiero preguntar entonces, ¿por qué Adán hizo lo que hizo? Si él tenía conversación cercana con Dios, fue el primer hombre que Dios creó, sabía que había sido muy buena su creación, ¿por qué no dijo nada y comió simplemente el fruto? Esa es una de las preguntas básicas. Y para poder contestar esto, tenemos que irremediablemente Ujú. enfocarnos también en la serpiente. Entonces vamos a hacer una especie de perfil, vamos a perfilar a la serpiente basados en la escritura. Ok. Eh, porque la serpiente sabemos que está ligada a Satanás. En Revelaciones o Apocalipsis se le llama Satanás serpiente antigua, ¿no? Ok. Y precisamente ayer escuchaba yo a un lingüista, al doctor Michael Heiser, que él entiende y comparte que lo que vamos a leer tiene que ser así. Vamos a leer Isaías 14, del 12 al 14, y Ezequiel 28, del 12 al 16, y también el libro de Job. Estos tres capítulos, estos tres porciones de la Biblia, nos dan un perfil de Satanás, Ujú. del querubín protector que cayó o del rey de Babilonia que está representado. Entonces yo me voy a tomar el tiempo de leer. Vamos a leer, dijimos, Isaías 14. Ok. Vamos a ver. Y Ezequiel. Y Ezequiel. Vamos a ir a Así que por favor Isaías. busquen sus Biblias, ya sea digital o físico, para que puedan leer con nosotros. Recuerden que no vamos a leer capítulos completos por tiempo, pero ustedes pueden pausar el podcast y leer el capítulo completo para poder tener el contexto. Sí, apunten, Isaías 14, del 12 al 16. Y dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Mm. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Hasta ahí lo vamos a alejar. Aquí ya vimos cualidades. Esta es una profecía que está en boca del profeta Isaías Ujú. y está hablando, no dice Satanás, pero todos sabemos que le está hablando a rey de Babilonia, pero en este momento el rey de Babilonia representa a Satanás. Ok. Entonces aquí vemos que Satanás dijo en su corazón, subiré por encima de las estrellas, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea. Esto es interesantísimo, pues no lo vamos a ver hoy. Ujú. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Recordemos que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Semejanza. La palabra básicamente es la misma que aparece en Génesis. Ahora vamos a leer Ezequiel 28. Del 12 al 16. Ezequiel 28, veamos. Ah, aquí está. Esta es una profecía al rey de Tiro, Ujú. pero también se sabe que está hablando indirectamente de Ok. Satanás. Eh, y es impresionante esto, es impresionante porque dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile,
Así dice el Señor tu Dios. Escucha esto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Evidentemente no está hablando del rey de Tiro, ¿no? Está hablando de otro ser. Y mira las pistas que hay aquí clarísimas. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. El oro y la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector o querubín de alas desplegadas, dicen otras versiones, yo te puse ahí. Estabas en el monte santo de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. De en medio de las piedras de fuego te eliminé. Se enalteció tu corazón, perdón, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te puse delante de los reyes para que vean en ti un ejemplo. Es impresionante cómo se refiere Dios aquí a este querubín protector o querubín de alas desplegadas. Este querubín se entiende que tenía estaba delante de Dios, ¿no? No es que lo protegiera de que le iba a pasar algo, porque ¿qué le puede pasar a Dios, no? Sino que era como una especie de límite. Que es como Donald Trump tiene su equipo. Él está protegido, pero no lo pueden proteger de que le va a caer un rayo, pues. Pero tiene un equipo que lo protege y sin embargo tú lo ves a veces dando conferencias de prensa y no se ve nadie alrededor. Entonces ese tipo de protección quizás sea esa, pero es irrelevante. Lo que queremos ver es que podemos entender a través de estas dos porciones de la Biblia, estas dos porciones, que Satanás era perfecto, era bello, era hermoso, era sabio, era la cúspide de la creación, pero cayó. Y esto es justo como la evidencia de que la caída, pues, pudo haber sido en el Edén, ¿no? Porque menciona el Edén y el huerto. Entonces, podemos tener una confirmación Claro. de que aquí sucedió. Sí, ahí dice en Edén estabas. Y en Edén sucedió todo, en Edén comenzó todo. Dios no hace nada por casualidad, todo lo que está escrito por alguna razón. No hay nada que se le escapó al escriba y lo puso sin querer, no. Todo lo que está en la Biblia está por alguna razón. Y hay palabras que aparecen en Génesis 3, en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Por ejemplo, está la palabra Edén en Génesis, está en Ezequiel 28:13. Está la palabra oro en Ezequiel, había oro. Había ónice, que son las piedras preciosas. En cuanto a Isaías, menciona el río Éufrates, que el Edén estaba en medio de 4 ríos. Y el Éufrates todos sabemos por historia que el río Éufrates y el Tigris están en Babilonia. Y por último, la palabra semejante. No es casualidad que esté ahí, que Satanás quiso ser semejante a Dios. Entonces tenemos claro, estamos perfilando a Satanás. Él era un ser especial y vamos a ir avanzando en sus cualidades para entender todo lo que está pasando, ¿no? Sí, o sea, y también menciona que tenía una posición privilegiada, ¿no? Sí. Le menciona ahí querubín. ¿Y qué podemos expandir sobre esto, sobre sus cualidades, sobre la posición que él tenía, qué lo hacía tan especial a él? Es interesantísimo porque yo no puedo imaginarme si él era el sello de la perfección, era perfecto en hermosura, lleno de sabiduría. Quiere decir que era un ser único, peculiar. Incluso dice que el día en que fuiste creado, Dios lo menciona, es especial. Dios no menciona cuando creó a Gabriel o a otro arcángel o a otro querubín. Dios menciona el día que fue creado, aparte de la creación, el otro día que es mencionado antes de la tierra, es el día que fue creado este querubín protector. Y así como pensamos y sabemos que en la tierra hay un orden de autoridad, en el cielo lo hay, porque en el cielo tenemos querubines,
bueno, tenemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, Ujú. tenemos otro tipo de criaturas. Hay un orden, hay estratos, se podría Sí, decir. Y yo mencioné hace un rato a Trump. Si tú quieres hablar con Trump, no puedes ir y directo platicar a con hablar él. con él. O con Ujú, Bukele, el presidente de El Salvador, no puedes ir a hablar con Bukele o presidente Arevalo de Guatemala, ujú, sino que hay un orden. Entonces es probable que si este tipo era el sello de la perfección, ujú, era como la parte visible del reino. ujú. Yo le quiero llamar así, era como el encargado de relaciones exteriores, ¿no? Era Ujú, como el vocero de prensa de Dios. ujú, Entonces, si un ángel quería interactuar con Dios, ¿no? ujú, Probablemente tendría que pasar por, por este lucero, porque dice querubín protector o de ujú, alas desplegadas. ujú. Así como si tú quieres una cita con el presidente Arevalo, tenés que pedirla y pasar por su secretaria y no sé Ujú, por cuántos procesos más. ya, Eh, Quiere decir que este tipo tenía una posición, tú lo dijiste, posición privilegiada, una ujú, posición súper especial. ya, Él era la cúspide de la creación hasta ese momento. ujú. O sea que todo esto básicamente podemos decir que lo llenó de orgullo, ¿no? Pero ese orgullo lo llevó al siguiente nivel y se convirtió no en orgullo de, ay, es que soy hermoso y tengo estos privilegios, sino en ego y comenzó a considerar que tengo esta posición, tengo estas virtudes, puedo ser como Dios o puedo ser mejor que Dios incluso. Y empezó a crearse esta falsa expectativa, podría decir, de llegar a serlo, ¿no? Y Claro. obviamente no lo logró. Entonces vemos su caída y obviamente eso le trajo frustración, sentirse traicionado, porque según él tenía esta posición privilegiada, pero cuando trató de llegar a más, no pudo, no lo logró. No, y no le bastó. Y Ujú, te quiero decir algo muy personal. ujú, eh, para que, para darle forma a esto que está pasando con este lucero, que tú dijiste bien, se llenó de orgullo, se creó falsas expectativas, se empezó a imaginar cosas que Dios nunca le dijo, ujú, y él intentó dar un golpe de Estado. Si se me permite utilizar ujú, esta expresión. Y para dar un golpe de Estado lo puedes hacer de tres formas. O encarcelas al presidente o al primer ministro o al rey al que quieres ujú, votar, o lo mandas al exilio o lo matas. sí, No hay opción. No le vas a decir, mire, señor rey, o mire, estimado primer ministro, podría usted quitarse, me voy a quedar yo en su lugar. No, sí, tú te haces alianza con los militares y literalmente lo capturas o lo matan o lo exilian o le das tiempo de que huya, ¿no? ujú, Es algo violento. Por eso es que la Biblia menciona que hubo violencia en él. ujú, Y Dios, por supuesto, no lo iba a permitir, ¿no? Dios dice, fuiste derribado, expulsado, echado fuera. Y te imaginas, ya tenía falsas expectativas, él se había imaginado un mundo distinto, tuvo una mejor idea que Dios, según él. según él era mejor que Dios, Ujú, y esto lo llevó a un fin catastrófico, ¿no? ujú, Y quiso lo mismo para el hombre. Ya vamos a llegar a eso, pero quiso lo mismo que le pasó a él, dijo, si a mí me ujú. pasó, que le pase a este. Entonces, con esto podemos entender por qué la serpiente utiliza palabras de, por ejemplo, con que Dios les dijo, Buen punto. Dios sabe que no se van a morir, o sea, está tratando de cambiar, transversar lo que Dios ya había dicho para lograr que el hombre tuviera el mismo final que él, ¿no? Utiliza todas estas palabras para comenzar a sembrar duda, confundir y al final pues lo termina logrando, ¿no? Sí. El hombre termina tomando la decisión de hacerlo. Sí, dijiste algo muy, muy, muy importante. Dijiste que ahora entendemos por qué uso estas frases. Estas frases hacen algo como reflejar lo Ujú, que él tiene adentro. O sea, él no usó estas frases solo por usarlas, ¿no? sí, Él era lleno de sabiduría. ujú, Y este emisario, porque como ya dije, algunos dicen que no era Satanás, ujú, sino que es la serpiente. ujú, Hay un pequeño paréntesis. Ayer escuchaba acerca de la palabra Nakash. A este doctor Heiser dice que la palabra Nakash
Puede ser un verbo, puede ser un pronombre y puede ser un adjetivo. Ujú, Cuando es pronombre, cuando es nombre, perdón, cuando es nombre es serpiente. ujú, Cuando es verbo es adivinador y cuando ujú. es adjetivo es una cualidad de brillo, o sea, era un ser luminoso, interesante. Todo hace conexión con, Todo, o todo sea, conecta. todo te demuestra que tiene una conexión, ¿no? Exacto. Entonces, eh, estas palabras que él usa, estas frases con que Dios les dijo, Dios sabe Ujú, que no moriréis, fueron frases escogidas, pero que también reflejan la frustración que hay en él. Reflejan haberse sentido desplazado, ujú. traicionado, reflejan esas falsas expectativas que no se cumplieron y las traslada, lamentablemente, las traslada con éxito a Satanás, a la Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Sí? Sí, y buscando el mismo final para ellos. Y al final nos respondemos también esta pregunta no solo de por qué la serpiente utilizó estas palabras, sino de por qué Adán se quedó callado, ¿no? Adán comenzó a considerar con estas palabras de la serpiente, o sea que puedo ser Dios, o sea que Ujú. puedo ser mi propio Dios, porque voy a tener todo el conocimiento. Y de hecho es algo que no sé si te recordás que el domingo hablaron en nuestra iglesia. Mm, Nosotros vamos mm, a Bread of Life, les vamos a dejar en pantalla la información. Y justo nuestro pastor Esteban mencionaba esto, que ellos buscaban ser sus propios dioses, ¿no? interesante. Tener mucho más de lo que Dios ya les había dado y pensaron que a través de comer este fruto, esto iba a suceder cediendo a las palabras de la serpiente, ¿no? Sí, y siguiendo con el perfil de Satanás, este lucero de la mañana, este querubín protector, este rey de Babilonia, tenía una relación especial con Dios. Ujú, Al ser el sello de la perfección, era lo mejor de lo mejor. Él era su aliado, su ujú, mano derecha. Él era en quien Dios confiaba, ¿no? ujú, Y esta relación especial, ujú, incluso lamentablemente, no fue suficiente. No fue suficiente. ujú. No fue suficiente y por eso lo vemos en Isaías 14, ¿verdad? Y en Ezequiel 28, cómo este ser quiso destronar, eliminar básicamente a Dios, como vos decías, darle golpe de estado. No fue suficiente todas las No. virtudes y cualidades que tenía, la posición privilegiada que tenía. Él quería más. Sí. Y aquí ya vamos a saltar a Adán. Si bien es cierto, este lucero tenía una relación especial con Dios, Ujú, eh, con el hombre, con Adán, la relación es más que especial, es ujú, íntima, porque Dios se llevaba muy bien, por decirlo así, y le había delegado cantidad de cosas al lucero, al querubín, pero no vivía en él. En cambio, Dios quiere vivir en nosotros y ujú, nosotros vivir en él. Esto fue insoportable para él. O sea, no solo él se había creado falsas expectativas y cuando escucha y dice haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, él se ha de haber entrado en pánico y dice me ujú, van a desplazar, me van a quitar, ya no me quieren, me están quitando el puesto, este Dios no me dijo que iba a pasar esto, ujú, según yo iban a pasar otras cosas, yo iba a seguir siendo eh, el segundo del reino, ujú, no toleró, fue insoportable para él entender que Dios hizo algo con lo que se iba a relacionar de una manera mucho más especial, de una manera íntima. Por eso es que el matrimonio es tan importante, porque ujú, refleja la intención de Dios de tener ujú, una relación íntima con nosotros, así que estamos dentro de Dios y ujú, Dios dentro de nosotros. ujú, Y aquí te quiero decir algo. Cuando él oyó el anuncio de que Dios iba a ser a un ser especial, a un ser a su imagen y semejanza, él no debió de haberse sentido traicionado. Él debió considerar de que lo que estaba pasando no era para perjudicarlo, ujú, no era para quitarlo de en medio, no era para deshacerse de él, ujú, no era que Dios se había cansado y dijo voy a poner a otro. ujú, No, él tuvo que creer en Dios, tuvo que confiar en Dios. ujú, Él tenía que haber pensado que lo que Dios estaba haciendo iba a ser bueno para él. ujú. Eso es lo que pasa hoy en día, que Dios hace cosas y nosotros cuestionamos. Sí. Pero él
estaba tan ensimismado, tan lleno de orgullo, que cuando las cosas no giran alrededor de nosotros nos sentimos mal y sentimos frustrados. Él se sintió así precisamente, pienso yo, Ujú. pero debió de considerar que lo que estaba pasando iba a ser positivo y bueno para él, que él no iba a ser perjudicado. Al contrario, quizás su posición se iba a ver cimentada, no sé, no sabemos lo que iba a pasar. Pero volviendo un poquito para atrás, Dios quiere tener una familia y Dios nos da libertad. Y Dios tenía que dar libertad a Satanás. Y podemos decir que esto fue lo mismo que pasó con Adán, ¿no? Al momento que él escucha esto de no coman de este árbol, él tuvo que haber confiado en Dios, tuvo que haber confiado que Dios se lo estaba diciendo por algo, que Exacto. era con un propósito, que era por el bien de Adán, y confiar, así como pues este ser no confió, Satanás no confió en lo que Dios estaba haciendo, la creación, Adán tampoco confió en lo que Dios dijo acerca del Exacto. árbol, y por consiguiente, aquí es donde sucede la caída y entra lo que llamamos pecado, El ¿no? pecado. Mira, y mucha gente se pregunta, ¿qué llevó a Adán y a Lucero a la Mm, caída? La respuesta es un tema muy profundo que causa mucha controversia, pero la información está ahí. mm, Y quiero añadir que toda esta información que estamos compartiendo no es que Dios nos la haya mostrado a nosotros porque somos especiales. No, eso ya lo entendió alguien, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es quizás darle forma y ponerlo en este formato estudiar. y comprender que ahí está escrito, ¿no? Ujú. O lo hemos leído, hemos orado al respecto. Entonces, ¿qué llevó a Adán y a Lucero y al querubín a caer? La respuesta es sencilla, fíjate, no confiar en Dios. Y aquí hay un punto interesante, que la caída fue por no confiar. ¿Y cómo somos salvos? Confiando. Confiando. Es lo contrario. Sí, Por cuestionar a Dios caímos, por no cuestionarlo nos salvamos. nos salvamos. Hay un libro de un autor que se llama A. B. Simpson, es un libro pequeñito que se llama En los lugares celestiales. Él menciona, yo leí esto hace unos años y dije, yo tiene razón. Por eso es que se nos demanda creerle a Dios sin ver. Ujú, Y sin ver, Adán dejó de confiar viendo. ujú. A nosotros se nos pide lo opuesto, que es creerle a Dios, confiar en Dios Sin ver. sin ver. Increíble. Y entonces tú dijiste, esto llevó a Adán a qué? A pecar. A pecar. Aquí entra lo que conocemos como pecado y creo que lo consiguiente es definir, ¿no? Definir qué es pecado para que podamos entender qué fue lo que entró en el Sí, mundo, qué ¿qué fue lo que pasó? pasó en la caída. Sí, Adán comió, cuestionó, dudó, cayó, pecó. Y para saber qué es el pecado y cómo nos afecta, eso lo vamos a ver en el episodio 3. Perfecto. Ya vieron que acá nos gusta terminar así, con cliffhangers, con esas dudas, ¿verdad? Para que podamos continuar en los siguientes episodios. Y así vamos a hacer. Todos los lunes vamos a estar sacando un nuevo episodio. Este es el episodio 2. El próximo lunes sale el episodio 3. Y así nos vamos a ir semana tras semana, primero Dios, sacando nuevos episodios. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube y próximamente en Apple Music también para que también nos puedan escuchar por ahí. Y también en nuestras redes sociales les publicamos los versículos que estamos leyendo, recomendaciones de libros también, para que puedan ir a chequearlo. Y ahí también recibimos DMs si ustedes necesitan oración, si ustedes tienen alguna duda específica que tal vez no estemos respondiendo acá en el momento del podcast, nos la pueden hacer llegar y nosotros con gusto les respondemos. O les podemos dar las herramientas también para que ustedes lo respondan. Sí, gracias por decir eso, Elisa. Y yo quiero agregar algo más. Ujú. Lo que estamos hablando está en la Biblia. No Sí, estamos inventando nada. ¿Ok? Entonces nos vemos en el próximo episodio 3. episodio. Así que feliz día, tarde, noche. Nos vemos. Bye.